¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar del famoso ejército de Satanás. Ese ejército dañino que hace que la gente cada vez se aparte más de la fe, llenando de mentiras y encubriéndose a través de la Biblia o de la palabra de Dios, y en realidad son falsos profetas, como lo dice la propia Biblia, encubiertos para lastimar la fe, para alejar a la gente de la fe y para que cada vez el mundo tenga menos creyentes en Jesús, en su obra y en Dios, el verdadero Rey del universo. Esos falsos profetas están en todo tipo de ministerio, de religión, de congregación. Y tal vez son personas que ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. Porque escuchás hablar de parte de cualquiera de ellos y son perfectos a la hora de leer la palabra. Pero hay bases que no se pueden obviar en la Biblia, en la palabra de Dios, en la tabla famosa que Dios le dio a Moisés después de su primer famoso ayuno de 40 días y 40 noches. No juzgues para no ser juzgado. El único que tiene la potestad de juzgar soy yo, el Rey de Reyes, Dios. En base a eso, ¿por qué juzga una persona que pertenece a cierto círculo religioso a otra que tiene otro ministerio, otra religión, otra congregación? ¿Por qué si hay un solo Dios, independientemente del nombre que tiene, porque para algunos es Jehová, para otros es Dios, depende mucho de la lengua, ¿por qué trabajan separados? ¿Por qué tanta desunión? Es raro, pero es real. Todas esas cosas alejan a la gente de la fe. Y la alejan de manera tal que son ellos mismos quienes están contribuyendo desde hace siglos para que la gente pierda la fe. Me pasó a mí con Jesús, nunca perdí la fe, pero sí me alejé de Él, de su palabra, de su vida, de su obra, y como les vengo diciendo, emprendí una lucha en soledad que me costó mucho dolor, Tal vez yo le gané a Satanás. Si lo veo desde un punto, tal vez sí, le gané, pero a base de dolor. Y si yo hubiese estado con Jesús, todo hubiese sido diferente. Todo hubiese sido diferente. Mi victoria hubiese sido para Dios, para Él, y no hubiese dolido. En soledad dolió mucho y me hizo equivocar mucho. Y ese alejamiento tiene que ver con lo que uno escucha a diario. Terminás descreyendo de todo hasta de Jesús. Y no es por culpa de aquellas personas que no están en la palabra, aquellas personas que por ahí no son personas cercanas a la fe. Es por culpa de aquellos que se creen que son enviados de Dios, y tal vez lo sean, pero son para enseñarle la palabra a Dios, no para juzgar, ni para juzgarse entre ellos mismos. Dios es uno solo, Jesús es uno solo, independientemente de la creencia. Por ejemplo, escuchaba a uno que es muy idóneo, que sabe mucho de la palabra. Juzgar a los homosexuales. Hablar de que necesita vacunas para su cuerpo, porque estaba dolorido. Jesús no usaba vacuna. Esa persona al margen vive con su boca hablando de la fe. Tal vez ni él se da cuenta a veces cuando se equivoca. Jesús no usaba vacuna, usaba la fe. Y la fe mueve montañas. Y mucha gente, a pesar de que ha tenido fe en Jesús, ha muerto, pero ha recibido la gloria de Dios. Y esta persona hablaba, por ejemplo, de los homosexuales. Es cierto que Dios hizo al hombre y a la mujer para procrear, ¿sí? Para que vivan en el paraíso, para que tengan familias numerosas, hasta que conocen el pecado. Todo cambia a partir del pecado, del error de Eva, que ya hemos hablado y seguramente profundizaremos en otro momento,
cuando fue tentada por la serpiente dominada por Satanás, Eva come del fruto de la vida, el fruto sabio de la vida, le transmite lo mismo a Adán, que peca, y a partir de ese momento. Pero bueno, la creación fue hecha primero con el hombre, del hombre crea a la mujer, y de ahí constituye el acto de la vida. Es cierto que Satanás maneja la vida, es cierto que las personas que tienen otra orientación sexual no están cumpliendo el mandamiento de Dios. Pero somos nosotros alguien, y no con esto quiero defender, que quede claro, acá yo no estoy para defender a nadie, sino para atacar a aquellos mentirosos, falsos, que se encubren detrás de la palabra de Dios, para hablar de Dios con grandeza, sin mirar que la palabra dice, no juzgues si no quieres ser juzgado. Soy el único Rey del universo, yo, Dios, quien tiene el poder de juzgar, pero ellos juzgan. Al margen de su elección, de su forma de vida, de la invasión de Satanás en la vida de las personas que ha provocado esa famosa desviación entre hombre y mujer, somos nosotros las personas que necesitamos traer gente hacia Jesús y hacia Dios, quienes tenemos el derecho de condenar al ladrón, a la prostituta, al homosexual, al violador. No, eso no es la perfección de Dios. Quien quiera hablar de Dios, que hable con la verdad y deje de leer tanto la Biblia para después mentir, para después juzgar. Las verdaderas personas que hablan de Dios hablan sin ningún color religioso. Hablan primero con fe, segundo con la palabra de Dios, que es la Biblia, y tercero, con la gran obediencia de no pecar. Hablar mal del otro es pecar por más que la Biblia lo esté diciendo. No podemos condenar a alguien, Dios tiene la potestad de hacerlo, no nosotros. Nosotros podemos abrirle o intentar abrirle la cabeza a esa persona hablándole desde la fe, pero no vamos a obligar a nadie, así quisiéramos, a cambiar, porque uno cambia si desea, uno cambia si quiere. No somos el dueño de la vida del otro. Somos personas tal vez elegidas con algún cierto poder superior a los demás. Algunos podemos cambiar a tiempo y volver al camino de Dios, y otros que han nacido con el camino de Dios es peor, porque leen la palabra, es cierto, tienen razón en las cosas, pero no pueden juzgar. La palabra misma lo dice, no hay que creerse un Dios terrenal. Hay que ayudar a Jesús a su obra. Jesús obligaba a la gente a cambiar. Jesús le decía lo que le tenía que decir, no juzgaba. Solamente tienes que seguir este camino. Si tú no lo sigues, irás para este lugar. Quienes lo seguían, iban por el buen camino. Quienes no lo seguían, derrapaban, perecían. Y ese es el camino de una persona que se encubre detrás de la palabra de Dios para intentar traer almas. No podemos salvar un alma que nació después de un abuso, que se transformó de mujer a hombre, de hombre a mujer, por la mano de Satanás, y luego juzgarla. No somos quienes. Hay un Dios que ve y juzga todo en su momento, y más aquellos que saben del Apocalipsis, del juicio final, que creen, como nosotros las personas que somos recontra devotas de la fe de Dios, que sabemos que tarde o temprano va a venir. No sé si yo lo voy a vivir, no sé si ellos, los que hablan y juzgan y apartan a la gente de la fe. Porque tanto que juzgamos, ustedes que saben tanto de la palabra de Dios, Jesús no perdonó a una prostituta. ¿Por qué la perdonó? Porque se arrepintió. Jesús no perdonó a un ladrón. ¿Por qué lo perdonó? Porque se arrepintió. Entonces, en vez de estar condenando y degradando las acciones de las personas enfermas de la fe, son aquellas que lamentablemente nunca tuvieron fe, nunca creyeron, se alejaron o tal vez creen, pero de manera confusa, pero esa confusión se la han dado ustedes
a aquellos que manejan cualquier tipo de religión, encubriéndose en la palabra, juzgando constantemente. Porque ¿cómo es eso que antes la iglesia no aceptaba el casamiento homosexual y hoy sí? Están jugando con la fe, están jugando con la obra de Jesús, están jugando con Dios. Ustedes son los falsos profetas. Ustedes que tienen el poder del pueblo, si realmente hablan y se llenan la boca hablando de fe y viven en fastuosos lugares rodeados de un montón de cosas, ¿por qué no tienen la capacidad hoy de ir con tantos seguidores que tienen y pararse en la línea entre Ucrania y Rusia y decir, como hizo Jesús que dio la vida por ustedes, por mí y por todos, mátenme a mí primero que a ellos? No, nos quedamos en casa, nos quedamos en los ministerios, nos quedamos en las iglesias, tratando de vender una fe mentirosa que aleja a la gente. Saben tanto de la palabra, pero no tienen obediencia, que es lo que Jesús y Dios más quieren de nosotros. No podemos matar a la fe perteneciendo al ejército de Satanás. La fe tiene que ser perfecta. La obediencia debe ser perfecta. Tal vez yo salgo ahora en este momento y Satanás me pone una prueba, o Dios mismo me pone una prueba, y me equivoco. Pero hay algo en lo que nunca me voy a equivocar. Es en el amor y en asimilar las palabras de la Biblia, las pocas que sé, para hacérselas conocer a aquellos que no saben. Condenar, condena a Dios. Puedo estar con millones de personas mañana que me sigan, ser el guía de esas personas, pero un pequeño error me va a costar más caro que el error de aquellos que se equivocan y nunca conocieron a Dios. Porque si tengo la capacidad y he sido elegido por Dios para ciertas cosas, que aunque tardé años en darme cuenta, siempre las tuve dentro mío, esas manifestaciones, esas vivencias, que a veces ni siquiera se pueden explicar con palabras, y hoy me tienen en este lugar, sin importar que mis videos sean vistos por 2 personas, 10 personas o millones de personas. Lo único que a Dios le importa es que este elegido que un día protegió de niño, hoy le está regalando su vida. Y sin saber tanto de la palabra, tiene más fe que muchas personas reconocidas a nivel mundial a través de las religiones. No miente, dice lo que siente a través de la palabra, dice lo que realmente la palabra le enseña. Si ustedes quieren llevar almas a sus ministerios, religiones, a donde quieran que estén hablando de Dios, lo primero que tienen que hacer es no juzgar a nadie. A nadie, absolutamente a nadie, porque un homosexual es exactamente lo mismo que un ladrón. Un ladrón es lo mismo que un violador es lo mismo que una prostituta para Dios. Son personas manejadas por Satanás, pero ustedes, los falsos profetas de la tierra, escrito en la Biblia, son más Satanás que ellos, porque ustedes sí conocen la Biblia y ustedes le mienten a la gente. Y no solamente le mienten a la gente, sino que le mienten a Dios. Parece que le han perdido el miedo a Dios. Parece que ustedes son los que menos creen en Dios, los famosos falsos profetas. Porque criticamos, ¿no es cierto? Pero parece que en el espejo no nos miramos o no nos escuchamos cuando hablamos. Dios es demasiado grande, la obra de Jesús es demasiado importante, es única, es perfecta. Debemos aprender a enseñarle a la gente que hay un camino de fe, que hay bendiciones y que hay una vida mejor y que existe la salvación, que el Apocalipsis está cerca, pero no obligar a nadie quien no quiere escuchar. La palabra dice, quien quiera oír, que oiga, el necio perecerá.
aquel que no pueda y no sepa llegar a Dios hasta el día del juicio final. Y no será tu culpa. Tu culpa es mentir. Tu culpa será usar la palabra, encubrirte detrás de ella sin haber hecho nada. Yo puedo salir a la calle y ver una persona triste y hablarle de Dios, pero si esa persona no quiere recibir la palabra, no quiere escuchar de Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Atarla, sellarle su boca y obligarla? Durante mucho tiempo evité escuchar de Jesús. Me arrepiento. Llega el día y el momento en que todos nos arrepentimos. A partir de hoy, a partir de hace unos días, a partir de hace unos años, a partir desde el día que nací, elegí entregarle mi vida a Dios para ayudarle a las personas a que se acerquen a la salvación. Es una elección, es algo que se siente, he sido elegido, tal vez es distinto a otras personas, pero todos podemos ser elegidos en tanto y en cuanto busquemos a Dios. Un abrazo grande.